Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 9:19 a.m. Importante hablar de la distribución de las vacunas que están llegando al país, las de Moderna, por ejemplo, que hay mucha expectativa, sobre todo de los jóvenes que tienen pendiente su segunda dosis. Hemos llamado a Germán Escobar del Ministerio de Salud y le queremos preguntar sobre ese proceso de distribución. En Bogotá, por ejemplo, han anunciado que el viernes comienzan a distribuir esa segunda dosis de la vacuna de Moderna, pero también esta semana vacunas de Sinovac, de AstraZeneca, y bueno, ante la escasez que se venía presentando, bueno, saber cómo se hace ese proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Escobar, bienvenido. Buenos días, Yolanda, un saludo a usted, a mesa de trabajo, a todos los oyentes. Bueno, hablemos inicialmente de las vacunas de Moderna, muchos jóvenes pendientes de su segunda dosis. ¿Cuántas segundas dosis se están necesitando y cuántas vacunas llegan? Necesitamos poco más de 3 millones, de las que ya hemos aplicado producto de la donación bilateral con los Estados Unidos. En este momento, Moderna nos ha confirmado en el marco del acuerdo bilateral de suministro que tenemos confirmadas para el 16 y 18 de septiembre 1.200.000 dosis, y antes de que acabe septiembre otros 2.8 millones de dosis de Moderna. Así las cosas, pues completaremos los esquemas que están pendientes que usted menciona y tendremos la posibilidad de iniciar nuevos primeros esquemas. Proceso de distribución, ¿cómo se va a hacer? Porque claro, son 3 millones de personas y todas con la ansiedad de que quieren tener su segunda dosis ya, garantizarla de una vez después de las demoras que se han presentado. ¿Cómo se distribuyen a nivel nacional, etcétera? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Los que tenían primero su cita van a ser primero vacunados o cómo va a funcionar? Sí, en principio lo que hacemos es distribuir a todas las capitales de departamento, y desde los departamentos se empieza la distribución a el resto de municipios. Esta distribución a todo el territorio nacional toma poco más de 48 horas, si no menos. En ese orden de ideas, todas las personas que están pendientes de su segunda dosis la recibirán, como usted lo ha dicho, primero claramente en la medida que han sido vacunadas. Se tratará de hacer su contacto para recibir su esquema completo. Señor Escobar, ¿hay alguna zona en particular del territorio colombiano en donde particularmente la vacuna de Moderna sea predominante, en donde se haya privilegiado su distribución? Varía entre cada territorio. En principio lo que hemos hecho es una distribución homogénea en función de la población. Esa ha sido la regla general, con algunas particularidades en algunos territorios. Pasa un poco es lo contrario. Recordemos que hay territorios que iniciaron vacunaciones extensivas y masivas por condiciones epidemiológicas, Amazonas y el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, que recibieron en su mayoría Sinovac. Entonces, lo que vemos en el caso de Moderna es una distribución un tanto más homogénea en el territorio nacional. Se concentra un poco más en capitales porque esta vacuna requiere condiciones de congelación que no son tan fáciles de suministrar en territorios y en zonas apartadas. Hablemos de las otras vacunas, de otras farmacéuticas. Llegan las de Sinovac, por ejemplo. ¿Todas las que están llegando son para segundas dosis o ya hay también disponibilidad de vacunas para avanzar en las primeras dosis en las personas que hacen falta? En el caso de Sinovac tenemos mucha más flexibilidad de iniciar nuevos esquemas, de aplicar primeras dosis, puesto que no teníamos una deuda significativa de completar esquemas con segundas dosis. Llegaron 2.092.000 dosis el día de ayer. Estamos en este momento en diálogo con el mecanismo multilateral COVAX, quien es el que las ha suministrado, para confirmar futuros envíos de esta farmacéutica y determinar si podemos aplicar enteramente los 2 millones, confirmando una próxima llegada, o tendremos que garantizar de esos 2 millones segundas aplicaciones. Claro, ¿y qué pasa con llegaron de AstraZeneca, también tengo entendido, usted nos corrige, o de qué otras farmacéuticas esperan en estos días? Sí, correcto. De AstraZeneca, en la primera semana de septiembre se completaron 1.100.000 dosis. Estamos en este momento dialogando sobre una posible suministro antes de que acabe el mes adicional, ya la farmacéutica Janssen nos confirmó un volumen de alrededor de 2 millones de dosis también antes de finalizar el mes, el punto positivo de esta última
vacuna es que es una aplicación de una sola dosis, entonces correspondería a 2 millones de personas con esquemas completos. Ahora, en este momento hay preocupación con alguna de las farmacéuticas, porque recuerdo que en su momento aquí nos dijo el ministro de Salud, sí, con Moderna teníamos dificultades, ya nos reporta usted que empiezan a llegar las de Moderna, se espera que terminando el mes quede resuelto este punto. ¿Hay algún retraso con alguna farmacéutica que esté pendiente o va caminando todo según el plan en este momento? En términos generales ha habido algunos retrasos con Moderna que se está empezando a normalizar, como usted lo dice, y con Janssen, donde teníamos una expectativa de llegadas mayor. Sin embargo, nosotros hemos iniciado una estrategia de reuniones constantes con estas farmacéuticas, de seguimiento estrecho para que nos reporten, y esperamos solucionen sus problemas de suministro, no solamente a Colombia, sino en términos generales a todos los países con los que tienen acuerdos, y esta estrategia ha venido funcionando en tanto se ha normalizado o se viene normalizando el suministro a Colombia. Queda toda la expectativa sobre el último trimestre del año y pues haremos todos los esfuerzos de seguimiento, como lo dije, estrecho, de diálogo prácticamente a diario con estas farmacéuticas para evitar nuevos retrasos. ¿Qué podemos reportar sobre el proceso de vacunación? Dijéramos, porque hace poco también se planteaba una alerta sobre mayores de 50 años, de mucha gente que no se había vacunado todavía. ¿Cómo estamos en esa materia? Es decir, ¿qué tanta dificultad se ha tenido para que las personas, ya hoy todo el mundo se puede vacunar si hay disponibilidad de dosis, pero para que las personas acudan y puedan tener la vacuna en su momento? ¿Qué edades preocupan, si todavía hay preocupación en esa materia? Es correcto, nosotros tenemos todavía preocupación en las edades entre 50 y 69 años, que ahí tenemos, si bien es cierto, una cobertura que ha seguido creciendo, quisiéramos tener una cobertura por encima del 85% y hay que hacer un esfuerzo todavía en esa población entre los aseguradores, los prestadores, las entidades territoriales para captarlos y para lograr esas coberturas, puesto que su riesgo sigue siendo elevado. Y tenemos el esfuerzo de poder llegar y comunicar adecuadamente a las poblaciones más jóvenes. Ellos tienen unas formas de comunicación distintas, unos canales de acceso distintos, tienen pues unas jornadas laborales que también hacen que su acceso sea diferente, y estamos trabajando con todos los territorios cada viernes en los puestos de mando unificado para diseñar mejores estrategias en estas poblaciones jóvenes y aumentar, ahora que tenemos, como usted lo dice, las vacunas de Moderna, disponibilidad, aumentar rápidamente esta población. Nos escribe una oyente, señor Germán Escobar, y nos dice que qué va a pasar con quienes tienen pendiente segunda dosis de Pfizer, que hay jóvenes también pendientes de esa segunda dosis de Pfizer. ¿Llega también de Pfizer? ¿Hay retraso allí? ¿Cómo está la cosa? Garantizado completamente. Pfizer ha sido el proveedor de todo el portafolio de vacunas de Colombia que pudiéramos decir más cumplido. En ningún momento ha habido retrasos con esta farmacéutica y ha llegado de manera constante. En este momento, en la etapa contractual en la que nos encontramos con esta compañía, estamos recibiendo poco más de 330,000 vacunas semanales, así que garantizamos completamente la segunda dosis de esta compañía. Señor Escobar, en los cálculos de ustedes allí en el Ministerio de Salud, ¿está sobre la mesa la posibilidad de empezar a pensar seriamente en una tercera dosis, o ese asunto todavía no se ha abordado? Por lo menos está con los, en algunos casos con cerca de 100,000 personas, ¿cierto? Los inmunosuprimidos. Los inmunosuprimidos, correcto. Pero más allá de ese ámbito, ¿no? Sí, nosotros estamos siempre evaluando la evidencia respecto a terceras dosis, a esquemas de vacunación, a lo que va a pasar con el futuro de la vacunación y la pandemia. En ese orden de ideas nos apoyamos en el comité asesor de vacunación. En ese comité pues a ser parte expertos y científicos para evaluar esa evidencia. Está en la agenda la evaluación de evidencia sobre terceras dosis y esperamos que en las próximas días o semanas podamos seguir anunciando qué pasará con esa evidencia y qué decisiones tomaremos al respecto. Muchísimas gracias por la información. Que tenga usted buen día. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
y hay que decirle de manera especial gracias por respondernos, porque a veces se dan muchas vueltas y nos ha dado la información pertinente don Germán Escobar, que tiene un cargo en particular, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Él nos dice, llegan 1.200.000 dosis de Moderna entre el 16 y el 18 de septiembre, es decir, esta semana. Luego, al final de mes, 2.800.000, con lo cual se cubre el faltante de 3 millones que hay en este momento de segundas dosis. Llegan de Sinovac, puede haber allí posibilidad eventualmente de primeras dosis, pero están mirando a ver si garantizan las segundas, pero hay un poco más de margen. Garantizadas las de Pfizer, también a propósito de la pregunta que nos formulaba la oyente. AstraZeneca también, llega una dosis. Janssen también, esperan 2 millones de dosis, que como son únicas dosis, pues son 2 millones de personas con inmunización. Pareciera, Juan Manuel, que nos vamos poniendo al día, ¿no? Con el retraso, según este reporte que entrega el Ministerio de Salud. Sí, poco a poco se va poniendo al día este Plan Nacional de Vacunación, enfrentando, digamos, las dificultades que se vienen presentando en distintas zonas, con distintas vacunas, con el paso de las semanas. En este caso, el jueves entonces la expectativa se centra en la llegada de ese 1.2 millones de vacunas y posteriormente 2.8 millones más para complementar los esquemas, según ha dicho el señor Escobar. 9:30 a.m. En segundito les contamos, hay respuesta de la Fiscalía al video que publicó una fiscal quejándose por la cantidad de trabajo y por las enfermedades que ha derivado de esa acumulación de procesos que tiene y, dice ella, le toca pagar de su bolsillo muchos de los asuntos que deberían ser pagados por la Fiscalía. Hay una respuesta que nos llega de la Fiscalía General, les contamos en segundos.